Bien, hoy tenemos la suerte de estar acá y vamos a ver lo que refiere a determinantes. Determinantes que, si bien es un tema que relativamente es corto, pero es muy importante y es vinculante con otros temas. Entonces, esto hace que tome relevancia o importancia. Emanuel Ojeda pide Deberías considerar tomar agua. la grabación, la denego, porque lo voy a grabar yo y después lo subo en YouTube y paso el link ahí en lo que es la autogestión. Le subí ahí en V, le he subido lo que tiene que ver con la parte de la clase en sí, para que ustedes, quien quiera, puede bajar antes y lo va siguiendo desde ahí. De todas formas, voy largando, pero por veces puede que alguien lo vaya chequeando antes y entonces de esa manera, en haberlo visto antes, tiene alguna duda o alguna cosa que le surge, y la idea es que si esto pasase así, me lo comentan y tratamos de sacar la duda respecto de eso. Bien, vamos a ver directamente, vamos a ir. Voy a detener el video también para dar mejores condiciones. Bien, bien. Estamos viendo de que ahí estamos. Vamos a ir admitiendo a todos. Bien. Y acá vamos a ir al principio de esto. Vamos a ponerlo en modo, poderlo ver pantalla completa. Y aquí está lo que definíamos entonces, la unidad 3 nuestra, que habla sobre determinantes. ¿Qué dice esto? Vamos a grabar, como bien decía recién, grabar en esta compu. Recording in progress. Recording stopped. Vamos a ir por más. De grabar en la nube. Recording in progress. Bien, entonces, volvemos acá y decimos, determinante, fíjense lo que dice, es una función que establece, es decir, hay una relación o función que establece entre una matriz cuadrada A y un número real denominado determinante. Es decir, para esta matriz cuadrada A1 voy a tener un número real que denominado determinante que cumple, ¿sí? Esa función cumple que a ese determinante tiene una sola matriz. Perdón, tiene una sola
un solo determinante. Es decir, a esa matriz le corresponde un determinante. Entonces, dicho determinante se obtiene aplicando ciertas reglas a los elementos de la matriz A. Es decir, a los elementos de esta matriz A le tengo que hacer, aplicando ciertas reglas, obtener de esa manera mi determinante. ¿Por qué hago salvedad de esto? Porque es importante que tengamos presente que no basta con estas definiciones, es decir, una función que se establece entre una matriz cuadrada A y un número real denominado determinante. Hasta ahí, si bien está lograda, pero no decimos nada del cómo, de estas reglas. Entonces, dada una matriz cuadrada, se llama determinante una función que aplica de una matriz cuadrada, n por n, r, n por n en lo real, a un número que va a ser la función que sea. De modo que la imagen de cada matriz es un número real. Entonces, una función de una matriz cuadrada que aplicando, ¿qué cosa? Ciertas reglas, que es lo que vamos a ver ahora en el siguiente, voy a obtener este número real. Entonces, f de a es igual al determinante de a, o que f de a, la función de a, es nuestro determinante. También se puede ver o como nomenclar de esta forma. Entonces, vamos a lo que es los determinantes como regla, y ahí está lo que yo les decía recién. Ciertas reglas, acá están las reglas. ¿Qué dice? El determinante de una matriz se obtiene realizando, fíjense, ahí empieza, la suma de todos los productos posibles. ¿Suma de quién? De los productos posibles de n elementos tomados de los n cuadrados elementos de la matriz, de nuestra matriz cuadrada. Entonces, siempre que cada producto, esta es la regla, siempre que en cada producto, ¿en qué? Estos productos posibles, siempre que cada producto haya un elemento de cada fila y uno de cada columna, anteponiendo a cada producto el signo positivo o negativo según sea la cantidad de permutaciones que se indican en las filas y columnas, sean de clase par o impar. Eso ya lo vamos a ver el tema del signo. Pero como para tener presente esto, fíjense, volvamos el eje de la cosa. Dice, el determinante es una función que establece que la matriz cuadrada obtenga un número real que se denomina determinante. ¿Cómo se obtiene? Aplicando reglas. ¿Cuáles son las reglas? Dice, la suma de todos los productos posibles. ¿Cuáles? Producto que haya un elemento de cada fila y uno de cada columna. A donde vamos a tener que ver que el signo va a ser positivo o negativo según la cantidad de permutaciones, que ya vamos a ver esta parte del signo, insisto, pero para que vayamos ordenando en nuestra cabeza de qué estamos hablando. Entonces, si ordenado los elementos por los primeros subíndices, si yo tengo un elemento, este es mi primer subíndice, este es mi segundo subíndice. Dice, ordenado los elementos. ¿Por quién? Por el primer subíndice. Los otros tienen una cantidad par de permutaciones, corresponde el signo positivo, y si la cantidad de permutaciones o cambios, permutar es cambiar, si la cantidad de permutaciones es impar, corresponde a un signo negativo. ¿Ves? Acá dice observación, permutaciones semejantes a inversiones. Invertir. No plata, ¿eh? Plata no hay, como dijo Miller. Pero lo que invertimos es cambiar
Por eso hago la salvedad que inversiones no me queda como que hace rato que no invertimos. Bien, entonces, voy a un ejemplo. Fíjense acá. Esta es mi matriz A. El determinante de A va a tener el producto, que decía productos posibles, la suma de los productos posibles de n elementos, de los n elementos, de estos elementos, donde va a ser que tenga uno de cada fila y uno de cada columna. Es decir, yo si tomo de esta fila no puedo tomar este elemento. Voy a tener que pasar a la siguiente fila. Y no lo puedo tomar este elemento porque es de la columna esta. Entonces tomo A11 por A22 que pertenece a la siguiente fila y a la siguiente columna. Entonces, vayamos acá. A11 por A22 menos, ya vamos a ver el por qué, decía, ¿qué dice acá? Ordenando los elementos por los primeros subíndices. Entonces, A11, el primer subíndice, y el 1, 2. Fíjense. Acá, el primer subíndice es 1, 2. Resulta ser que, en este caso, cuando lo ordeno así, 1, 2, fíjense que el segundo subíndice comienza con el valor 2 y luego el segundo de acá del subíndice eh, habla del 1, es decir, no es el orden lógico de los elementos de la numeración, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 ascendente. En este caso, yo voy descendente porque paso del 2 al 1. Eso habla que ha habido un cambio que no es normal, o sea, se ha permutado. Ha habido una inversión correspondiendo que siempre el primer índice, 1, 2, 1, 2. Entonces, al haber esa permutación o ese cambio, tengo la característica que ese va a ser negativo. Entonces, como dice, producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Eso es para el caso de una de 2 por 2. Vamos a ver después lo que sigue, una matriz de 2 por 2. Entonces, vamos a un ejemplo para echar luz sobre esto también en una de 3 por 3. Profe, ¿le puedo Entonces, hacer una consulta? sí, por ¿Puede favor, volver a la primera diapositiva? pero encantadísimo. Ahí estamos, A la anterior. a la anterior. Sí. Y ahí vuelvo. Así que acá, Las tres, esas que dice F, R de N por N, A R, F de A, determinante de A, esas tres formas son de las formas en las que se puede expresar un determinante. perfecto. La denominación. ¿Cómo denominamos un determinante? Sí, ciertamente. Esa es la manera de poder expresar. Ah, bien, gracias. No, por nada. Profe, Eh, ¿podría por favor repetir el por qué va el menos la diagonal secundaria? perfecto. Ahora lo vemos. Valoro mucho el hecho de que ustedes estén presentes y si no entienden claramente, por favor, paren ahí nomás la máquina y dicen, che, a ver, amplia sobre esto. Fíjense qué dice. Ordenados los elementos por los primeros subíndices. Fíjense que acá yo voy a ordenar los elementos, este y este elemento que estoy multiplicando, por el primer subíndice. El primer subíndice es 1 y y el segundo es 1. En este es 2 y 2. Para este caso, el segundo subíndice va de 1 a 2, es decir, va de manera lógica ascendente y va todo bien. Ahora, cuando paso a al otro producto, ¿qué dice? Es el A1, 2, fíjense, 1, 2, ordeno por el primer subíndice 1
y el segundo, el primer subíndice del segundo que está multiplicando esto es lógico como está puesto acá, 1, 2, ¿ven? Y acá está 1, 2. Pero resulta ser que el segundo subíndice va del 2 a 1. Cambió de lo que estaba 1, 2, pasó primero el 2 y el 1. Esa permutación, o sea, permutar es cambiar, invertir el orden de que estaba anteriormente, digamos, correspondiendo al segundo subíndice, genera que debo considerarlo a mi segundo subíndice, como negativo. Eso habla de, fíjense, una cantidad par de permutaciones. ¿Cuántas veces cambio acá? Una vez, porque en este caso cambio del 2 a 1. Entonces, al ser impar el 1, la cantidad de permutación impar corresponde, ¿qué cosa? Un signo negativo. Por eso, ese producto posible, donde yo estoy sumando, le va a corresponder un signo negativo debido a que esta permutación se genera de esta manera. Esto es importante. ¿Por qué? Porque reviste a lo que es la regla general. Claramente, nosotros, casi por normalidad, vamos a utilizar métodos que nos van a hacer más a menos, pero es importante tener cuál es el eje de la cosa, del por qué, de las permutaciones, esto, de cómo cambiamos y que logramos que este sea negativo. Ya vamos a ver en el otro ejemplo, que se va a ver más todavía, porque en este caso son dos elementos y hay una sola permutación, pero ahí vamos a ver. Permítanme que vayamos al otro ejemplo. Fíjense en este ejemplo que ahora ya hay una matriz de 3 por 3. Vamos al determinante de esta misma matriz. ¿Y qué decimos? Hay una regla que tenemos el producto de la diagonal principal y luego voy a tomar siempre ordenados por quién? Por el primer subíndice. A11. Fíjense, el 1, veamos el primer índice nomás. 1, 2, 3, que está puesto en azul acá, en celeste. Es más celeste porque es de Belgrano, no azul. Eso va a dar que decir, pero bueno. Entonces, A11 por A22 por A33. Fíjense esta. Más el A12, mi primer subíndice 1, 2, 3. Y fíjense en este 2, 3, 1. Porque comenzando por 2, sigo por el 3 y salto al 1. O sea, en el orden queda lógico porque va 2, 3 y como son 3 elementos, vuelve al 1. Por eso no hay cambios, digamos, hay suma. Luego, para el A13, volvamos a ver el primer índice. 1, 2, 3. Y ahora observamos el segundo subíndice. 3, 1, 2. Es decir, si yo tomo del 3, paso al 1 y el 2. Quiere decir que 1, 2, 3 está en concordancia de lo que decimos. Vamos, estos son todos signos positivos. Observemos cómo hago. Es diagonal principal y sus paralelas. ¿Qué digo? Tomo esta, mi diagonal principal, y armo mi primer sumando. La suma de los productos posibles. ¿Por qué posibles? Porque hay la regla que dice que debe haber en este producto un elemento de cada fila y de cada columna. Este pertenece a la fila 1, este pertenece a la fila 2 y a la columna 2, y este pertenece a la fila 3 y a la columna 3. Esa es la regla. Entonces, planteado esto, vuelvo a insistir,
acá dice diagonal principal, este es mi diagonal principal, y las paralelas. Ya vamos a ver. Entonces, A1, 2 por A2, 3. Esta es la paralela a quién? A la diagonal principal. A1, 2 por A2, 3 por A3, 1, que está acá. ¿Sí? Es paralelas acá en este de manera esta descendente. Y luego voy al tercer de los factores, de los términos, perdón, y entonces digo A1, 3 por, esta es la paralela a quién, a la diagonal principal, este es lo que le queda, digamos, y esta es la diagonal paralela a la principal, A1, 3 por A2, 1 por A3, 2. Fíjense que lo que acabo de poner acá. Más, ¿quién? Ahora son las diagonales secundarias y sus paralelas. ¿Quién es la diagonal secundaria? Si este es mi principal, esta va a ser mi secundaria. Y empiezo ordenado, dice la regla, por el primer subíndice. Entonces, voy a decir A1, mi diagonal secundaria va a ser esta, y voy a decir A1, 3 por A2, 2 por A3, 1. Fíjense qué es lo que puse acá. Como es la diagonal secundaria, va a estar considerado, y fijémonos en el segundo índice. Acá está el 3, pasa al 2 y al 1. Va en sentido inverso de lo que sería el orden lógico. Entonces, este va en forma descendente del mayor al menor. En este, entonces, lo considero negativo. Luego, esta es la secundaria, dijimos. Entonces, la paralela secundaria van a ser estas y esta. Entonces, me corresponde ahora, en este es negativo, va 1, 2, a 1, 2, no, vayamos mejor, ponemos habíamos planteado esto como 1, 3, ¿sí? Luego tomamos el A1, 1 por el A2, 3 y el A3, 1. Este es paralela a esta, ¿sí? Y pongo el A1, 1 por A2, 3 por A3, 1. A3, A3, 2, perdón. Yo le erré en esto. Y después va a ser el A1, 2, este, por A2, 1 por A3, 3. Insisto, fíjense en los índices, los primeros son, y acá hay una inversión de 2, de 3, 2, 1, o sea, en esto hay una inversión, Profe, sí, ¿podría haber ido de A12 a A23 de igual? A1, 2 por A2, 3, Y después por A31. sí, porque tendríamos este, ¿cómo es que se llama? Sumando. Podría, sí, tranquilamente, no habría, porque en la suma no me afectaría. ¿Por qué lo seguíamos? Porque él dice que los primeros subíndices son los hacemos valorar así, entonces es como que el A11 era el primero, el más importante, por decirlo así, pero tranquilamente, vayamos al hecho en sí. ¿Va a cambiar el orden de los factores acá de los sumandos? No, para nada, no hay ningún problema en eso. En Gracias. principio, esta es la regla normal. Yo lo que quiero que ustedes conciban
es esto de la regla. La regla en realidad después la vamos a dejar prácticamente de lado, en el sentido que hay formas de lograr el determinante mediante métodos. Pero, a ver, vamos a ver una cosa. Los participantes, hay 12 que están en sala de espera. Bien, vamos a ¿Me admitir la queda, gente profe? en sala de espera. Sí, Le quería hacer una pregunta. A mí no me quedó claro cómo identificamos el número de permutaciones. No sé si lo podía repetir. bien, ahora vemos. Estaba esperando que entre la gente. Ahí está. El número de permutación. ¿Cómo los logramos? Es el cambio. Insisto que básicamente esta formalidad del número de cambios, cómo se hace el cambio, es para tener presente que es la regla general. ¿Por qué digo esto? Porque va a ser mucho más simple nosotros cuando vayamos y hagamos el, esto mediante uno de los métodos, mediante los métodos, va a ser simplificado esto. Pero es válido para poder decir, y quiero significar por qué hago tanto hincapié en esto. Porque cuando yo defino y pido el determinante, digo, plántense ustedes, es una función sí, pero no sé de qué se trata, me dicen, con esto no me estás diciendo mucho, una función entre una matriz cuadrada y el número. Bien, pero ¿y para qué la arranco? No me diste pautas qué es lo que tengo que hacer. Y es entre una matriz cuadrada y que aplica a un número real. Bárbaro, pero y ahora con esto no salgo para ningún lado porque no pude establecer de qué manera algo es la función, cuál es la función. Vayamos a un ejemplo muy simple en las funciones. Yo, por ejemplo, en una función simple, igual a 2x más 3, ¿sí? Tengo que saber cuál es la función. La función va a ser que en función de lo que valga x, voy a tener que multiplicarlo por 2 y sumarle 3 cada uno de los valores. Eso sería como esta regla es determinar cuál es la función que vamos a tener que aplicar para obtener el determinante. Por eso es que digo, la regla, ¿sí? Es que el determinante de la matriz se obtiene regresando la suma de todos los productos posibles. Esto quiero que quede claro. Suma de todos los productos posibles. Me voy acá para mostrarles. Es la suma de todos los productos posibles. Bien, no se mareen. De los n elementos tomados de los n cuadrados de elementos de la matriz, de esta matriz cuadrada. Siempre que en cada producto, y ahí entra lo que es, siempre que en cada producto haya un elemento de cada fila y uno de cada columna. Sí, sí, sí. No, no, no. Yo lo que interpreté, entonces yo interpreté mal lo que consultó y está bien que si yo no lo entendía la pregunta, me la reiteren. Fíjense, si yo tomo, estamos en la secundaria, esta es la diagonal secundaria, ¿sí? Y empiezo por si voy a tomar esta diagonal secundaria, empiezo por el subíndice primero, después 2 y el 3. En esta, que aplico así,
digo 1, 2, 3, voy a hacer 1, 2, 3, porque es lo que nos pide que nos guiemos por los primeros subíndices, ¿sí? Entonces, después voy a decir, voy a ir por esta, porque comenzamos con el 1, 2, va a ser esta por A2, 3, por A3, 1. Perdón, por A2, 3, por A3, 2. Fíjense que acá si yo planteo una diagonal secundaria, esta sería la otra con esta, porque es la opuesta. Esta secundaria con la que está en el extremo aquello. Acá, A2, 1 por A2, 3 por A3, 2, que es este sumando, o restando en este caso, pero es sumando negativo. Luego, cuando paso acá, digo, me queda mi A1, 2, porque lo guío por el primer subíndice, A1, 2, por A2, 1, por A3, 3. La paralela a la secundaria y el opuesto. Ahora, podría ser, profe, que, me dicen ustedes, que empiece poniendo, yo es lo que yo interpreté, ¿puedo poner esta por esta acá adelante y este va atrás? Sí, porque el orden de los sumandos no altera el tema. Si yo pongo este sumando acá, digamos en el lugar de este, y a este lo paso atrás, no va a variar claramente. Eso es lo que yo interpreté. Es decir, si podía empezar con el otro producto posible. Entonces, para echar más luz todavía, tracemos diagonales secundarias acá. 1, 2 y esta sería 3. Entonces, si yo voy a hacer, esta es la principal, de la secundaria, la principal. Luego tengo el por este, o sea, por este, siguiendo en el orden de los primeros subíndices. Y luego voy a tener este, por este, que es lo que está expresado acá. Coméntenme cómo lo que sea sobre esto para, no sé si se entendió, si no lo volvemos a repetir y tratamos, porque por veces soy yo el que no lo está entendiendo cuál es la pregunta. ¿Hola? Si la compañera puede, o sea, soltar el mute y hablar, sería fantástico. Porque a lo mejor soy Creo que yo. se refiere a mi pregunta y en realidad, claro, yo me refería a que si se podía intercambiar o sea, se podían modificar las diagonales por las que uno arranca, pero después me di cuenta que no tiene sentido porque no tendríamos 3 de cada uno. Ah, bien. Porque fíjense que voy a tener que tener, dice la regla, un elemento de cada fila, claramente voy a tener que tener uno de cada fila, entonces voy a tener que tener tres multiplicando. Uno de cada fila, pero que no pertenezca a la misma columna. Entonces, si yo tomo para este caso voy a tener que esta es la otra fila y otra columna, esta es la otra fila y la otra columna. Es decir, no me queda y voy a tener 3 factores para cada sumando. ¿Por qué? Y porque esta es una matriz de 3 por 3. Entonces, cada uno de estos elementos me genera eso. Y ahí Y sa- también sale esta otra parte. Sí, no sé si hay algo más sobre eso. Pregunten, no tengo problema de volver. Porque este Quizás término queda más claro, profe, si lo explica poniendo, digamos, dos matrices A y multiplicando todas las diagonales principales por las opuestas, digamos. No sé si claro, me explico. sí, sí, sí. Es más, fíjense, por eso yo digo, esto es el comienzo y
no nos es válido para poder definirlo. Claramente es válido por eso. El concepto es que después, esto que es ley, por decirlo así, va a haber sarro, por ejemplo, va a haber gente que ejecuta, aplicando la ley esta, ejecuta posibles métodos que hace que la ley se cumpla, pero son mucho más fáciles de ejecutar. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, en este caso, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Acá dice, ¿cuántos términos hay que calcular? Dice, cuanto mayor sea el orden de la matriz, mayor será la cantidad de términos que habrá que calcular. Dicha cantidad está determinada por el n factorial. Es decir, este n factorial, sabíamos que en el caso de mi n igual a 2, es igual a 2, porque n factorial en 2 va a ser 2 factorial, es el 2 por 1 igual a 2. Me voy un poquito acá, fíjense. Este es una 2 por 2, mi n es 2. Entonces, acá hay dos términos que voy a tener que calcular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el n factorial, el n es 2, 2 por 1, 2, y me dan dos términos. Volvamos acá. Dice, para el caso de n igual a 3, voy a tener que, la cuestión es que n factorial, 3 factorial. Entonces ahora ya va a ser 3 por 2 por 1. Entonces, definido esto, voy a tener que 3 por 2, 6, por 1, 6. Voy a tener que calcular 6 términos y fíjense que es claro que esta es la cantidad. Ahora, para el caso de N4, ¿sí? Una matriz de 4 por 4, voy a tener 4 factorial, que es 4 por 3 por 2 por 1. Es decir, la cantidad de términos que acá yo voy a tener va a ser a 24 por 6, por 6 por 4, 24. 24 términos. Es para el formato este que les decía recién, para la regla, se hace muy tedioso, pero déjenme contarles que en el caso de las computadoras, lo tedioso lo hacen muy rápido. Ellos aplican este formato o Chio. De pronto, la parte tediosa, las computadoras lo hacen muy fácilmente y terminan haciendo la cantidad de términos. Pero en definitiva, para nuestro caso, vamos a trabajar con métodos que nos puedan dar esta característica de obtener el determinante. Yo les propongo que vamos a volver sobre esto si ustedes quieren, pero vemos posteriormente los métodos para que, digamos, echemos más luz sobre esto, de que es una forma de poder definirlo, pero es importante que no vamos a hacer nosotros casi uso de esto porque tenemos métodos que logramos trabajar con eso. Entonces, vamos Profe, al caso. disculpe que lo interrumpa, hay gente que dice que Sí, está en la sala de espera. fantástico, gracias. Vamos a ver. Yo por veces, concentrado en lo que estoy haciendo, me pierdo de ver la sala de espera y eh, agradezco que me hagan la parte segunda, como quien dice. Así, así puedo ver esto. Bien, volviendo en esto. Entonces, estos son los ejemplos y de qué manera
Bien. Sigamos. Definimos otra cosa acá. Hablando de matriz regular y singular. Estas definiciones, como dice acá, son muy importantes. Entonces, definimos esto, que la llamamos a una matriz como una matriz regular, a una matriz cuadrada A de orden n. Si es regular, primeramente tiene que ser cuadrada. De orden n, es regular si nuestro determinante de A es distinto de 0. Entonces, la matriz A tiene n vectores filas o columnas linealmente independientes. El rango de la matriz será R de A igual a n. Y hago un paréntesis en esto de linealmente independiente. ¿Qué les surge a ustedes alguno para poder dar luz sobre esto? ¿Qué será que sean linealmente independientes? ¿O qué ejemplo me pueden tirar? ¿Qué les parece? ¿Alguien se solidariza y tira algo? ¿La tienen todos presente que podrá ser o hablamos de esto? Yo voy a tirar hacia al principio que esto de la linealmente independiente, que va a ser cuando nuestro determinante sea distinto de 0, reviste el tema de, un ejemplo vale más que 1000 palabras muchas veces, yo digo mis ejes coordenadas cartesianas, ¿sí? Estos ejes, el X, el Y y el Z, ¿sí? Dispuesto X, Y, Z de esta manera, como ustedes quieren. Este sistema, esta triada o estos tres ejes que conocemos que son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque definitivamente si yo doy un valor sobre el eje de las X, supongamos, y Y me voy a estar trabajando en el plano y no puede ser independiente del factor en Z. Entonces, puede que yo en esta linealidad independiente no necesito tener Z para que se vea algo o para que defina algo en el plano. Si yo quiero entrar en el volumen, sí debo trabajar, pero hay una independencia de cada uno de esos ejes respecto del otro. No es que si yo varío uno de los ejes, los otros van a variar. No necesariamente. Puede que varíe en el X y no lo haga en los otros. Y de esta manera defino que va a ser una matriz regular, ¿sí? Cuando voy a tener que mi determinante es distinto de 0. Y una matriz singular dice cuando una matriz cuadrada A de orden n es singular si el determinante de A es igual a 0. Entonces la matriz A tiene algún vector fila o columna que es combinación lineal de los otros. Existe dependencia lineal. El rango de la matriz va a ser el R de A es menor que N. Entonces, es menor que ¿quién es N? El número de el valor que sea mi matriz. Por ejemplo, vuelvo acá atrás. Si esto es una matriz que fuese singular, es decir, que tiene el determinante igual a 0, esta matriz, que como la vamos a estigmatizar, que va a tener que una de las filas, cualquiera, esta con esta, supongamos, va a haber una dependencia o un valor que tal vez, ya vamos a ver
en las filinas que siguen, tengan un valor que las multiplica a una y a otra, y entonces parecen números distintos, pero están multiplicados por un factor, y entonces la hace dependiente de ese valor que se multiplica. Ahora vamos a ver, entonces, retengamos que una matriz regular va a ser regular si el determinante es distinto de 0. Implica linealidad, linealmente independiente. Y es singular si el determinante es igual a 0 y existe una dependencia lineal. Lineal porque multiplicando ya es una linealidad. Y entonces el R de A, el rango de A, va a ser menor que el número de filas, columnas que teníamos de nuestra matriz. Vamos ahora a las propiedades de los determinantes. Estas son 8, si mal no recuerdo, y vamos con la primera. Si en una matriz cuadrada, obvio porque tiene que ser cuadrada sí o sí para poder tener determinante. Si en una matriz cuadrada se permutan, cambian las filas por columnas o viceversa, sus determinantes son iguales. ¿Qué dice? Entonces, nosotros conocemos que el determinante de A va a ser igual al determinante de A transpuesta. Entonces, fíjense, acá pongo el ejemplo de esta matriz A, donde va a ser 3, 2, 4, menos 1, y yo la transpongo a esta matriz, que lo que teníamos como columna pasa a ser fila, lo que tengo como columna pasa a fila, y entonces digo que diagonal principal menos la secundaria, y entonces diagonal principal 3 menos 1 menos la diagonal secundaria 2 por 4. Esto menos 3, perdón, por más menos 8 me da el menos 11 que tengo acá. Y si hago el determinante sí, de esta traspuesta, va a ser 3 por menos 1 menos 2 por 4, 8. Entonces menos 3 más menos 8 me da el menos 11 y que tengo la igualdad. Todo lo que digamos por filas vale para columnas, ¿sí? Vamos a la segunda propiedad de los determinantes. Si en una matriz se permuta una fila por otra, recuerdan que esta es una de las propiedades que nos van a permitir, vieron cuando hacíamos los otros días multiplicar una matriz, estas eran las posibles, una de las posibles operaciones elementales. Entonces, si en una matriz se permuta una fila por otra, entonces el determinante cambia de signo. Es decir, tiene el mismo valor absoluto, pero de distintos signos. Vamos a esta, tengo mi matriz A, que es 3 menos 1, 3, 4, perdón, 2 menos 1. Y a esta voy a hacer que a la primera fila pase a la segunda fila. Entonces, la primera 3, 4 pasó a ser segunda fila y la segunda pasó a ser primera fila. Cuando yo hago el determinante principal menos la secundaria, 3 por menos 1 menos 2 por 4, 8, me da menos 11. Y si yo hago ahora, habiendo permutado una fila por la otra, voy a tener 2 por 4, 8, y esto es negativo, entonces 3 por menos 1, menos 3, pero como es contradiagonal o diagonal secundaria, va a ser negativo, por lo tanto me da menos 3, me da más 3, 8 más 3, 11, positivo. Vemos entonces que si yo permuto una fila por otra,
Mi determinante, ¿sí? Va a ser que cambia de signo. El valor absoluto es el mismo, pero cambia. Entonces, como consecuencia de esta propiedad, si una matriz tiene dos filas iguales, su determinante será igual a 0. ¿Por qué? Porque yo tengo el determinante de A es igual a menos el determinante de A, que ya decíamos de este. Entonces, cuando pongo de esta manera, cuando lo paso a esta igualdad, paso como este que está restando pasa sumando, voy a tener que A más A es igual a 0. Es decir, A más A es 2 veces A igual a 0, 2A igual a 0. Y si yo paso este 2 acá, que está multiplicando, lo paso dividiendo, 0 dividido 2 me da igual a 0. Entonces, A es igual a 0, en síntesis. Es lo que hablábamos desde acá, que es, en el cambio, va a ser negativo. Entonces, el ejemplo, vamos a un ejemplo en una matriz que suele ser los ejemplos que tiran más luz. Digo, esta es mi matriz, 3, 4, 5, 1, 1, menos 2, 1, 1, menos 2. Observen que estas dos son iguales. Entonces, cuando ejecuto contra diagonal principal más 1, 4, menos 2, entonces 1, 4, menos 2, perdón, 1, 4, menos 2 es este, porque es la contradiagonal. A ver, este, y es 1, 4, menos 2, ¿sí? Ahí está, porque la diagonal, esta diagonal, las paralelas, esta es una. ¿Cuál va a ser la otra? 4 menos 2, 1. Y la otra sería 5, 1, 1. Diagonal principal, paralela y paralela. Entonces, 3, 1 menos 2. La que sigue es 1, 4 menos 2. Y la que sigue 5, 1, 1. Luego, voy a la secundaria, a las contradiagonales. Acá, 5, 1, 1, menos, estos son negativos, entonces este es contradiagonal, esta es la otra, menos 2, 1, 3, que está puesta acá, menos 2, 1, 3, ¿sí? Y este factor sería el menos 2, 4, 1, que es contradiagonal. Entonces, ejecutando estos valores, voy a decir 3 por 1, 3, por 2, 6, menos 6. 1, 4, 4 por 1, 4, por 2, 8, 8 negativo. 5, en este caso tengo menos 5, 5 por 1 por 1, y tengo en este caso menos 2 por 4, 8, menos 8, menos, me da más 8, y 3 por 1, 3, por 2, 6, esto se hace positivo, me da acá, entonces este 6 con ese 6 se va, este 8 con este 8 se va, el 5 con el 5, por lo tanto me da que es igual a 0. Es decir, si tengo dos filas que son iguales, mi determinante va a ser igual a 0, porque hay dependencia lineal. Vayamos a la otra propiedad. Sí. Sí. La permutación de fila, a ver,
cómo cambiar una fila por otra? Cambio una fila por otra. ¿Qué digo? Esta que está acá como primera fila pasa a segunda fila. Correcto. Y después la segunda fila va a ocupar el lugar de la primera. Se permutó, se cambió de lugar. La fila pasó en el cambio de fila. Es lo que voy a decir. Si son 3 filas, voy a poder cambiar. Supongamos, la tercera por la primera o la primera por la segunda. No es que todas las filas se van a cambiar. Yo defino qué fila se pasa al lugar de la otra, pero ese cambio va a ser ahí. Después puedo ejecutar nuevamente el cambio, otra rotación, pero es la que definimos entre 2 filas. Bien, vamos a la tercera de las propiedades. Decimos, si una matriz se multiplica los elementos de una fila, columna, por un escalar, lambda, si una matriz yo lo multiplico por un valor, un escalar, lambda, entonces el determinante correspondiente queda multiplicado por ese escalar. Entonces, ¿qué dice? Lambda por la matriz es igual a lo mismo que el lambda que va a ser multiplicado por cada elemento de la matriz, o sea, por eso habla de un lambda n, por a, lambda a la n. Entonces, fíjense que en este caso es 2, entonces voy a tener que mi determinante va a ser 6 por menos 2 por 4 por 8 negativo porque es contradiagonal. 6 por 2 voy a tener mi menos 12 y 8 por 4, 32. Esto, si yo lo sumo, perdón, pero antes de eso, ¿qué dice? Que cada elemento que multiplicaba ese lambda, multiplica a cada elemento de mi matriz. Mi matriz original era esta, 3, 4, 2, menos 1. Multiplicada por este 2. Ese 2 ejecuta multiplicación a cada elemento. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 2, 4. Y 2 por menos 1, menos 2. Es decir que dimos con esto. Ejecuto el determinante y obtenemos que me da menos 44. Ahora, dice S2 elevado al cuadrado. Si yo obtengo este 2 elevado al cuadrado es 4. Y tengo acá el 3, saco el determinante de mi matriz original. Esta 3, 4, 2 menos 1. Saco este y va a ser 4, porque este es el valor que multiplica el lambda a la n. 4 por diagonal principal, 3 menos 1, menos contra diagonal 4 por 2, que esto me va a ser menos 3, menos 8, me da menos 11. El determinante de esta, mi primera matriz, el determinante era igual a menos 11, multiplicado por el valor de mi lambda a el cuadrado, y de esto me da el 44 que hablábamos recién. ¿Sí? Esta propiedad permite separar como factor común del determinante un factor común a todos los elementos de una fila cualquiera. Es decir, esto permite que yo pueda separar el factor común. Es decir, fíjense en este caso, esta segunda fila es la misma que esta, pero nada más que todos los elementos de estos, si yo los multiplico por 2, 2 por 2 me da 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Entonces a esta fila yo le puedo sacar un factor común para todos
Y en este caso me van a quedar dos filas que son iguales, por lo que la primera fila es combinación la segunda fila, perdón, es combinación de la primera, combinación lineal. Entonces sabemos que si hay dos filas que son iguales, mi determinante es 0 y por lo tanto 2 por 0 es igual a 0 y me da esta particularidad de poder, si yo encuentro dos filas que son combinación lineal de una, o sea, perdón, es combinación lineal de la primera, puedo sacar un factor común y me quedan iguales las dos filas y por lo tanto mi determinante es 0. Sería, ¿qué tipo de matriz sería esto? ¿Singular o Singular. regular? Singular. Muy bien, lo volvemos acá así de pronto. Perdón, este es el determinante igual a 0, entonces correctamente es singular. Profe, le Y consulto, existe, ¿cómo? ¿esto también afecta cuando multiplicamos una sola línea o una sola columna de la matriz con una operación elemental, por ejemplo? No, porque en ese caso, normalmente cuando hacemos multiplicación de matrices de ese tipo es para reducir la matriz y no. Y lo que buscamos ver si existen dependencias lineales. O sea, lo que buscamos es ver si el determinante es 0, si alguna de las filas se anulan, porque si una de las filas se anula, obtenemos que vamos a obtener claramente el problema ese va a ser combinación lineal y entonces se traslada a eso. Vamos a la cuarta de las propiedades. Si una matriz tiene una fila nula, lo que me anticipé recién, entonces su determinante es igual a 0. Si sacamos como factor común el elemento nulo de esa fila, yo saco como elemento nulo, entonces el 0 por A va a ser 0 y esto indica dependencia lineal. Obviamente vamos a estar, si mi determinante es 0, va a ser una matriz singular. Vamos a la quinta de las propiedades. El determinante del producto de matrices es igual al producto de los determinantes. El determinante del producto de matrices es igual al producto de los determinantes. Bien, entonces, yo tengo una matriz A y una matriz B. Digo, planteo acá mi matriz A por la matriz B, ¿sí? Que está acá. Entonces, ejecuto esto y voy a decir esta matriz por esta. Vamos a hacer entonces el 2 más 15. ¿Por qué? Porque recordemos, yo voy a tener para el producto de una matriz, va a ser esta primera matriz, hago una cruz acá y pongo arriba la otra. ¿Se acuerdan? Entonces voy a hacer primera fila por primera columna. Entonces va a ser 1 por 2 por 1, 2 más 3 por 5, 15. Que es lo que 2 más 15. Después voy a hacer, para el segundo elemento va a ser el 2 por 4 más el 3 por 1. 2 por 4, 8, más 3 por 1, porque hago fila y columna. Fila 2, columna 1, y me da el 2, 1. 8 más 3, ¿sí? Y después tengo el menos 1 más 5. ¿Por qué? Porque voy a tener esta fila y esta columna, entonces 1 por menos 1 por 1, menos 1, y esta
por esta, menos 1, y esta, perdón, esta por esta, 5 por una, 5. Se me maría, no sé dónde ando. Esta de acá, ¿sí? Menos 1 más 5, ¿sí? Que se ejecutaba entre esta y esta. 5, menos 1 más 5, 5 por una, 5. Eso me va a dar el 4 este. Y a esta fila por esta columna, o llamémosle esta fila por esta columna, que me va a dar menos 1 por 4, menos 4, 1 por 1, más 1. Entonces, si resuelvo esto, yo tengo 17, 8 y 3, 11, 5 más 1, menos 1, 4, menos 4 más 1, menos 3. Entonces, yo puedo decir acá que el determinante de esta matriz por esta matriz, yo puedo sacar 1 por 1, 1, menos contra diagonal 5 por 4, 20. Y 2 por 2, 2 por 1, 2, y 3 por 1, 3, menos 3. Es decir que acá, en el producto de las matrices estas, yo tengo para este caso, es menos 19 y 2 por 3, 6, menos por menos, perdón, menos por menos más, me da 5, entonces menos 19 por 5, 19 por 5 me da 95, y si yo hago el determinante de esto, me da 17 por 3, me da menos 51. Y 4 por 11 es 44, pero negativo, porque es contra diagonal. Menos 44 negativo. Por lo tanto, la suma de 51 y 44 me da 95, que en ambos casos me da lo que habíamos dicho anteriormente. El determinante del producto de matrices es igual al producto de los determinantes. Yo tengo de este lado, pongo matriz A, pongo matriz B, ejecuto el determinante de esta matriz y de esta matriz, y hago el producto y me da los 95. Si yo lo sigo por este lado, ¿qué es lo que hice? Hice el producto de las dos matrices y a eso le ejecuté el determinante y obtengo el mismo valor, que es lo que habíamos dicho en principio para nuestra propiedad 5. Vamos a lo que sigue. Si una matriz, una fila está expresado como la suma de n términos, entonces el determinante es igual a la suma de n determinantes, donde el primero están los primeros términos, en el segundo los segundos términos, y así. Entonces, si yo tengo que A11 más B11 más A12 más B12, y así, puedo decir que plantear que sea la matriz A11, B1, A12, 22, más otra matriz definida por los sumandos B11 y B12 sobre lo que tenía anteriormente. Entonces, como consecuencia, el determinante no varía si a una fila se le suma otra multiplicada por un escalar. A una fila le sumo otra multiplicada por un escalar. Entonces, lo que estoy haciendo, esto es consecuencia de una de las operaciones elementales que habíamos visto ya. Entonces, como ejemplo, tengo esta matriz, voy a tener que, puedo poner que esta, la iguala a 2 más 1, me da 3,
Y esta, el 5, es 3 más 2. ¿Sí? Y donde la segunda fila se repite igual, en donde entonces voy a hacer 3 por 1, 3, 2 por 5, contra diagonal, negativo, 2 por 5, 10. Entonces, ¿qué voy a tener para este caso? 2 por 1, si yo lo saco por esta, voy a decir 2 por 1, 2, y 2 por 3, 6, contra diagonal negativo. Entonces, más el 1 por 1, 1, y 2 por 2, 4, contra diagonal negativo. Entonces, si yo resuelvo acá de este lado, es menos 10 más 3, me da el menos 7. Y si tomo del lado derecho del segundo término, el segundo miembro, perdón, voy a decir que tengo 2 menos 4, perdón, 2 menos 6 menos 4, y 1 menos 4 me da menos 3, porque por lo tanto menos 4 y menos 3 me da el menos 7, que da igual. Esto es el ejemplo para mostrar que esto es posible y sobre todo que dar una razón de peso en lo que hablamos de las operaciones elementales de fila, en donde una de las operaciones elementales se basa por esto. Vamos a la séptima, si en una matriz triangular, entonces el determinante, el producto de los elementos de la diagonal principal, es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Si mi matriz está triangulada o es triangulada así, nos dan una matriz que está triangulada, el determinante es el producto de los elementos de la diagonal principal. Fíjense que entonces el determinante de esta matriz, que está triangulada de esta manera, podemos resolver fácilmente el determinante diciendo que es 1 por 4 por menos 1, por lo que me da menos 4 mi determinante. Esta propiedad nos dice que podemos resolver determinantes obteniendo en primer lugar una matriz triangular y luego multiplicando dicho producto por los valores que se haya afectado el cálculo, considerando las propiedades que los afectan. Ver método de triangulación, que ahora lo vamos a ver. Entonces, y por último, el determinante de una matriz es el recíproco del determinante de la inversa de la matriz. Entonces, el determinante de una matriz es el recíproco del determinante de la inversa de la matriz. Es decir, el determinante de A es igual a 1 sobre A a la menos 1, por lo que yo puedo pasar este al otro miembro como A a la menos 1 y el A abajo, es decir que la inversa de la matriz es igual a 1 sobre A y recíproco. Entonces, veo acá que A es el valor 2, 5, 1, 3. Mi inversa de A va a ser 3, 2, menos 1, 5, menos 5, que tiene que ver entonces como esta es mi inversa, que ustedes vimos los otros días haciendo operaciones elementales, logramos la inversa de la matriz. Entonces, este valor, este determinante, yo voy a decir que va a ser 1 sobre A a la menos 1. Entonces, ¿qué voy a decir? Que el determinante de este es 2 por 3, 6, menos 1 por 5 me va a dar 6, menos 5 me da 1. Entonces pongo el 1 que tenía acá y hago el determinante de la inversa de la matriz es 3 por 2, 6, menos, menos por menos, esto me da más, entonces contra diagonal va a ir signo negativo, 5 por 1, 5,
Entonces, como es contradiagonal negativo, entonces 6 menos 5 me da 1 y 1 y de 1 es 1. Entonces, por lo tanto, me da lo que habíamos planteado al principio. Y acá pasamos a los métodos de cálculo, que es lo que les hablaba al comienzo. Debido a la dificultad de utilizar la regla de cálculo para resolver determinantes de orden mayor que 3, recurrimos a los métodos de cálculo. Estos métodos de cálculo están mi regla de Sarrow, por el método de cofactores, el método de triangulación y el método de Chio. ¿Sí? Entonces, Sarrow se aplica solo de orden 3. Los métodos de cofactores Chio, triangulación y cofactores se aplican en matrices de orden 3 en adelante. Veamos esto. Entonces, Sarrow se aplica solo en matrices de orden 3, como habíamos aplicado. Y entonces, ¿qué hacemos? Regla de Sarrow dice, esta es mi matriz A, la que está en negro, y colocamos las dos primeras filas de la matriz debajo de la matriz que teníamos. Repetimos la fila 1 y la fila 2. La 1 y la 2 que están puestas en celeste, las repetimos. Luego se efectúa el producto cruzado como se indica con la flecha. Producto cruzado, como están en la flecha. De arriba para abajo, el signo correspondiente es positivo. Estos que yo tengo en magenta acá, el signo van a ser positivo. Desde arriba hacia abajo. Desde arriba hacia abajo, el signo es positivo. De abajo para arriba, fíjense las flechas en verde, de abajo hacia arriba, voy a tener que el signo es negativo a cada uno de los términos. Entonces, el A31, A22, A13, que está puesto acá, va a ser negativo. Estos, todos los productos anticipados con el signo negativo, de tal forma que veamos esto como en un ejemplo se puede ver más simple. Entonces, las que van de arriba hacia abajo son positivas. 2, 4, 2, 4, 5. 2 por 4 por 5. Más 3 por menos 3 por 1. 3 por menos 3 por 1. Más el 1 por menos 1 por menos 2. El 1 por menos 1 por menos 2. Todos estos con signo positivo. Más, ahora vamos con los negativos. Desde abajo hacia arriba. 1 negativo, este está anticipado por menos 1 y acá es 1, 4, 1. 1, 4, 1. Anticipado por el signo negativo es 2, menos 3, menos 2. 2, menos 3, menos 2. Este es el signo que decíamos que los que van hacia arriba tengo signo negativo. Luego, anticipo signo negativo porque dice la regla de Sarrow y digo 3 por menos 1 por 5. 3 por menos 1 por 5. Entonces, hago ahora la sumatoria de estos productos. Y 2 por 4, 8 por 5 me va a dar los 40. Más 3 por 3, 9. Por 1, 9. Negativo. Menos 9. Menos 1 por menos 2, más 2 por 1, más 2. Entonces, más 2. Luego, menos 1 por 4 por 1. Esto me da menos 4. 2 por 3 o sea, menos 3 por 2 negativo me da 6 positivo. 6 por 2, 12. Como está anticipado por negativo, pasa como menos 12.
Y 3 por 5, 15. Por menos 1, menos 15, pero estaba anticipado por negativo, más 15 y esto. Resuelvo de esta manera y mi determinante es igual a 32. Con esta regla de Sarro, solo aplicada para n igual a 3, se puede simplificar, y es esto de lo que hablaba al principio, que hay métodos de cálculo que resuelven de manera simple. Vamos a lo que es método de los cofactores. Consideraciones previas. En esto es importante que para el método de los cofactores tengo que previamente conocer que definimos al menor complementario de un elemento A sub i j de una matriz. El menor complementario de A sub 1, 1, por ejemplo, el determinante asociado a una submatriz n-1, que se obtiene luego de suprimir la fila y la columna de dicho elemento. Es decir, volvamos acá. El A11 va a ser suprimo esta fila y esta columna. Las tacho. Me va a quedar esta submatriz a quien yo le voy a sacar el menor complementario. Es decir, el menor complementario de A11, el menor complementario de A11 va a ser la submatriz, el valor que salga de la submatriz que tengo. A22, A23, A32, A33. Entonces, el menor complementario, por ejemplo, si tomo el A12, el menor complementario de 12 va a ser de suprimir la columna 2 y la fila 1. Fila 1, 2. Entonces, suprimo fila 1, suprimo columna 2 y me queda esta submatriz compuesta de A21, A31, A23, A33. Eso es mi menor complementario. Ahora, ¿esto es cofactores? No, esperen. Esto es consideración previa. Debo conocer que tengo que conocer qué es un menor complementario. A esto le llamo menor complementario. Esto lo voy a usar para hacer luego cofactores. Y otra consideración también que tenemos que tener en cuenta es que el adjunto o cofactor de un elemento A sub i j de una matriz es el menor complementario. ¿Cuál es lo que hicimos recién? El menor complementario, ¿sí? Dice, es el menor complementario con signo positivo o negativo. ¿Según qué cosa? Según la suma de los subíndices, sea par o impar respectivamente. Es decir, el adjunto o cofactor es el cofactor de IJ va a ser el menos 1 elevado a la suma de los subíndices. Es decir, yo tengo menos 1 menos i más j. Entonces, si para el caso, por ejemplo, de el adjunto cofactor del A12, yo voy a tener que i es 1, j es 2. Si sumo 1 más 2 me da el valor de 3. Entonces, el cofactor del valor 1, 2 va a ser igual a lo que dice acá la fórmula. Menos 1 elevado a i más j. ¿Cuánto vale el i? 1. ¿Cuánto vale el j?
2. 2 más 1, 3. Sabemos que menos 1 elevado a la 3 me va a dar negativo, por lo tanto, mi cofactor 1, 2 es menos el menor complementario de 1, 2. Como regla general, si I más J es par, entonces esto me da que es positivo porque menos 1 elevado a un número par me da positivo. Y si menos 1, perdón, si I más J es impar, entonces me da menos 1, 1 más J, que es impar, y por lo tanto va a ser negativo. Profe, Sí, entonces en el anterior, C12 vendría a ser la posición que nosotros agarramos del número, digamos. en esta, Claro, por sí, ejemplo, sería este, C12, este menor complemento, este es el menor complementario. pero Está así. no se Pero, utiliza el número, se utiliza el -1 elevado a la suma. claro, pero ¿para cuándo? El menor complementario es esto. Si yo digo, busco el adjunto o cofactor, va a ser el menor complementario con el signo según sea la suma del I más J, porque elevo al menos 1 I más J. Es decir, una cosa, quiero recalcar que una cosa es el menor complementario. El menor complementario va así nomás. Ahora, el adjunto cofactor, ahí entra a tener presente la posición del elemento que estamos sacando el adjunto o cofactor. En este caso, cuando saco el cofactor, va a ser mi menor complementario con el signo según sea par o impar, vamos a decirlo. Si es par, va a ser positivo. Si el I más J es impar, va a ser negativo. Y eso le da el tenor de adjunto o cofactor. ¿Sí? Claro, pero si A12 es un 3, por ejemplo, no ¿Sí? tiene nada que ver porque se está usando la matriz que queda, ¿no? Si voy a buscar el adjunto o cofactor, tengo que tener en cuenta el 1, 2. Si yo quiero sacar solamente el menor complementario, ¿tiene que ver? Y no, porque el valor del menor complementario es, ¿qué dice? El menor complementario de una matriz, de esta matriz, para este, va a ser lo que resulte de esta matriz que acá tengo. Este va a ser mi menor complementario. Ahora, dice, el adjunto es el menor complementario con signo más o menos según sea la suma de los subíndices par o impar. Entonces, el adjunto o cofactor es el menor complementario con el, este o el I más J me dé par o me dé impar. ¿Quedó? Sí, sí, gracias. Perfecto, gracias. Vamos al método de cofactores ahora desarrollado por los elementos de una fila. Se aplica de 3 en adelante, matrices de orden mayor o igual a 3. Entonces, el determinante es igual a la suma de los productos de los elementos de una línea cualquiera por sus cofactores. Vayamos en el ejemplo que va a ser más simple y voy a volver después del ejemplo a lo que hice acá. Entonces, el determinante, esta es mi matriz A y voy a desarrollar por los elementos de la primera fila. Es decir, mi primera fila voy a tener que va a ser A sub 1, 1, lo pongo acá, por mi adjunto o cofactor. Es decir, para A sub 1, 1 voy a tener, tacho esta columna, esta fila, este va a ser en el pivot, por decirlo así, lo establezco acá como elemento que va a ser multiplicando para este factor, para este sumando.
Entonces, en donde se encuentra, en este vértice o pivot, voy a establecerlo, ponerlo acá, y luego voy a hacer el cofactor, adjunto cofactor, de la matriz del menor complementario de 1, 1. Menor complementario sé que es esta submatriz que me quedó acá. ¿Y qué voy a tener en cuenta? La suma de los elementos del que es pivot. 1 más 1, este es par, por lo tanto me va a quedar positivo. Me va a quedar con el signo que salga, el menor complementario. Luego, el A12, yo tacho acá y tacho acá. ¿Qué me va a quedar? Este A12, es decir, la suma del 1 más 2 me va a dar 3, impar, por lo que este me va a dar negativo. Más la A313, que estoy tachando esta fila, estoy haciéndolo en base de la primera fila. Tacho esta y tacho esta y me va a quedar mi submatriz esta. Entonces, voy a decir que va a ser el 1, 3, que va a quedar mi submatriz de menor complementario de 1, 3, y ahí va a ser 1 más 3, la suma de estos elementos elevando a, entonces por lo tanto va a dar positivo. Vayamos al ejemplo en la matriz anterior que sacamos, ¿se acuerdan? Acá, no en esta, lo sacamos por Sarro, nos dio 32. Vamos en esta, la misma matriz, voy a tener, tacho esta y esta, me queda esta submatriz, me va a quedar el elemento pivot por, pues, puesto acá, como decía el alguno 1, por la submatriz, o sea, por menos 1 a la 1 a la suma de los exponentes, entonces esto me va a quedar par, por lo tanto sabemos que me va a dar positivo, esto se va, me queda igual a 1, y va a ser mi submatriz, ¿cuál? 4 menos 3, menos 2, 5. Entonces, paso a la otra, más, tacho esta y esta. El elemento pivot va a ser el menos 1, acá, mi elemento pivot. ¿Por quién? Decía, por el menos 1 a la 1 más 2. Este menos 1 elevado a un impar me da menos 1, ¿sí? Por lo que me va a dar negativo. Y 3, 1, menos 2, 5. Este es mi submatriz. Más, luego, el elemento pivot mío va a ser este 1, que está puesto acá. Por, como dice esto, menos 1 elevado a la 1 más 3, que esto es 4, menos 1 a la 4 me da 1, porque es par y da positivo. Entonces, por la submatriz que me queda, 3, 4, 1, 3. 3, 4, 1 menos 3, como dice acá. Luego, resuelvo esto y digo, tengo el 2, este quedó por 1, y acá me da 4 por 5, y menos 3 por menos 2, pero es contradiagonal, 2 por 3, 6, positivo, pero como es contradiagonal negativo, entonces me va a quedar esto, sumando en 5 por 4, 20, menos 2 por 3, 6, 20, menos 6, me queda 14, que 14 por 2 me da 28, más que me da menos 1, el menos 1 que me daba, porque es 1 más 2, es impar, entonces este negativo, por 3 por 5,
y menos 1 por 2, menos 2, pero como va contra diagonal, es suma, entonces esto me va a dar 3 por 5, 15, y 2 por 1, menos 2 por 1, menos 2, pero como va en contra diagonal, más 2, 15, más 2, me da los 17, ¿sí? Y luego me va a quedar, fíjense que este menos 1 por menos 1 me quedó positivo por lo que quedó el 17 este como positivo. Y acá me va a quedar que este es 1 por menos 1 a la 1 más 3 me da positivo esto, por lo que me va a quedar 3 por menos 3 me da este valor, y 1 por 4 es contra diagonal, entonces si es el signo negativo adelante, entonces menos 9 menos 4 me da 13 negativo, que es lo que tengo acá. Entonces, de esa manera me da 28. Este 13 con este 17 me quedan 4, o sea, si yo resto este 13 con el 17, me quedan 4 positivos. 28 más 4, 32, que es el mismo valor claramente que habíamos obtenido por Sarro. Entonces, de esa manera puedo obtener el determinante por este método conocido como método de los cofactores. Este método es muy utilizado, lo van a ver en práctico, así que regístrenlo, porque Arrows es elementalmente para lo que es solo de matrices de orden 3. Este es 3 o mayor. Método de los cofactores, como observaciones importantes, es que para facilitar el cálculo del determinante, se debe tomar la mayor cantidad de ceros, o sea, la fila que tenga mayor cantidad de ceros, o la fila con mayor cantidad de 1. Fíjense que en nuestro caso, nosotros nos tomamos de esta fila que tenía mayor cantidad de 1. Entonces, cuando yo tenía que ejecutar acá, el valor se simplificaba porque esto quedaba en 1 y es más fácil el producto en sí. Y multiplicar por 2 es simple. Entonces, me da. Puedo ejecutarla por cualquiera de las filas, pero este no hubiese sido más trabajoso si aplicamos con esta fila, por ejemplo. Vamos al otro método, método de triangulación. Se aplica a matrices de orden mayor o igual que 3. Es decir, puedo aplicar a matrices de orden mayor o igual a 3. Entonces tengo mi determinante es igual al producto de los elementos del diagonal principal si la matriz es triangular. ¿Cómo entonces? El método determinante es igual al producto de los elementos del diagonal principal si la matriz es triangular. Y si me voy a volver en este producto del elemento de diagonal si la matriz es triangular. Permítame que me vuelva. Acá habíamos visto antes que decía, acá está, una de las propiedades, si la matriz es triangular, entonces el determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Lo habíamos visto en esta propiedad, en la séptima propiedad, que decía lo que dice el método de triangulación. Entonces volvamos acá. Entonces, producto de los elementos de diagonal si la matriz es triangular. Y dice
el determinante es igual al producto de los elementos de diagonal principal multiplicado si por menos 1 en el caso de que yo haya hecho una inversión de una fila por otra, multiplicado por el recíproco si yo hago que a una fila la multiplico por un, eh, un elemento cualquiera, un valor cualquiera, un lambda. ¿Sí? Entonces, vamos a ver más, por ejemplo, en este, yo tengo mi matriz que está de esta manera y yo voy a ejecutar operaciones sucesivas en donde voy a decir que a la fila 1 la voy a cambiar por la fila 4. ¿Sí? Entonces, si voy a cambiar a la fila 1 por la 4, voy a pasar en este caso, creo que sí. Permítanme un segundo, ahí está. A la fila 1, a ver, acá hay 3 que se suman ahora. Medio tarde ya. Sofi, Facu, ya están. Ya sabemos quiénes son. Este es mi matriz. A esta dice que hago la operación elemental de a la 1, la voy a poner en donde está la 4 y a la 4 en la 1. Intercambio, cuando hago un intercambio de esto, yo tengo que mi determinante quedaba, digamos, afectado por menos 1, por las propiedades que vimos, ¿sí? Entonces, hice el paso de la 1 a la 4 y la 4 a la 1. Fíjense que lo he puesto acá, que este era la elemental, a la 1 la pasé a la 4 y a la 4 a la 1. Y me quedó así planteada. Después, elemental a la 2 la voy a pasar a la 2, la voy a multiplicar por 4. A ver, entonces, ¿qué digo? Elemental a la 2 la paso en la 4, es esto. Hago intercambio de filas a la 2, fíjense que la 2, a la 2 la voy a pasar ahora donde está la 4 y la 4 va a pasar a 2. Entonces me queda 0, 2, 5, 9. ¿Sí? A esta. En esta cambié filas, intercambié la 2 con la 4. Esta era la 2, paso a la 4 y la que estaba como 4 paso a la 2. Luego dice a elemental a la fila 3 la voy a multiplicar, le voy a sumar la fila 1 previamente multiplicado por menos 5. Es decir, a esta fila, a la 3, yo le voy a sumar esta fila, pero antes de sumárselo, lo voy a multiplicar por menos 5. ¿A quién? A esta, a la, menos 1, a la 1, yo lo voy a multiplicar por menos 5. ¿Qué es lo que estoy buscando acá? Que este elemento sea 0. Entonces, ¿qué hago? Menos 5 por 1, menos 5, más 5, lo sumo, me da 0. Menos 5 por 0 me da 0. Más 4 me da 4, que es el valor que tengo acá. Menos 5
por 9 me da 45 negativo. ¿Sí? Eso, 45 más 3, 45 negativo más 3 me da menos 42. Y luego, menos 5 por 2 me da menos 10. Menos 10 más 2 me da menos 8. Entonces, ahí ese que a la tercera le sume la primera multiplicada previamente, multiplicada por menos 5. Luego que de esta manera logré este 0 abajo. Luego digo, elemental a la cuarta le voy a sumar la primera previamente multiplicada por menos 10. A esta cuarta yo le voy a sumar la primera previamente multiplicada por menos 10. Y entonces me queda que multiplico a la cuarta, le voy a sumar la primera multiplicada por menos 10. Menos 10 por 1, menos 10. Más 10 me da el 0 que está acá. Digo, menos 1 por 0, perdón, menos 10 por 0, 0. Más 7 me da el 7 que está acá. Luego, menos 10 por 9 me va a dar menos 90. Ese menos 90 sumándole 8 me da menos 82. Y luego, menos 10 por 2 me da menos 20. Más 6 me va a dar menos 14. Entonces, ahí fíjense cómo fui haciendo que mi matriz comience a tomar forma de una matriz triangular. Entonces, luego digo, a este yo necesito que sea 1 para tenerlo como elemento pivot. Entonces, a este, que yo lo necesito como 1, voy a decir elemental, a esta la cambio la multiplico por un medio. Entonces, a la segunda la voy a multiplicar por un medio. Y me queda 1, 5 medios y 9 medios. ¿Sí? Ahora, ¿qué me pasa? Que yo a la tercera le sumo la segunda previamente multiplicada por menos 4. Es decir, a la tercera le sumo la primera multiplicada por menos 4. Menos 4 por 1, menos 4. Más 0, perdón, le sumo la segunda multiplicada por menos 4. Tengo que multiplicar acá. Menos 4 por 0, 0. Profe, Sí, discúlpame que le interrumpa, pero ya son las 11:05. sí. De todas maneras, a ver, permítanme. Ya le voy a mandar al profe de práctico que los espere un segundo, que ahí me queda muy poquito para poder definirlo. De todas formas, que denme 2 segundos así, contacto al profe de práctico para darle algún paréntesis. Hola, profe, ¿cómo te va? Gastón, eh, en 5 minutos más te los dejo salir. Eh, ya en breve termino, así que ahí te los largo. Gracias, chao, chao. Bien,
sepan disculpar a ustedes, pero ha sido un día bastante ajetreado en el sentido que hemos tenido que volver sobre cosas. Bien, de esta manera voy logrando hacer que mi matriz quede triangulada, ¿sí? Superior, donde los elementos de la matriz de abajo van a ser 0 y queda que va a ser el producto de la diagonal principal, teniendo en cuenta que cuando hice cambio de filas, una y otra, una fila por otra, voy a multiplicar por -1, y en el caso de que hago el producto de un valor, voy a multiplicar por la inversa, y es decir, en este caso multipliqué por 2 porque tenía -2, en este caso multipliqué por menos 1 sobre 52, por lo tanto va a estar multiplicado por 52, negativo, y el valor de ese determinante fue menos 442, que fue la multiplicación de la diagonal principal más las permutaciones que hicimos en base, cambios en base a las operaciones elementales. Fuimos variando y llegamos a ese valor. Método de cálculo de Chío. Esto se reduce el orden en una unidad hasta llegar al determinante de orden 2, fácil de resolver. No lo vamos a trabajar a ese método, pero sí que sepan que existe. Y por lo pronto, otra de las cosas que a esto quería llegar, la determinación de la matriz inversa por medio de la matriz adjunta. Algo habíamos visto, creo. Profe, una Sí, pregunta. sí, la El método escucho. de Chío en el práctico tampoco lo vamos a ver. En el práctico, no, Sí. tampoco, no lo estamos, digamos, nos dejamos de lado a Chío porque son contrarios a Chío, no, nada que ver, sino que de pronto lo que hacemos es, Chío es muy bueno, pero es complejo y está puesto Chío en las filminas que yo les he subido ahí para que ustedes cualquier cosa de necesitarlo puedan hacerlo, puedan tomarlo, pero no lo desarrollamos porque es complicado y no lo tomamos, vamos a ser claros. Entonces, ¿para qué les vamos a complicar la vida? Creemos que es importante tener más acercamiento a los otros métodos y que lo sepan y no que se vuelvan locos con Chío si de pronto no va a ser algo que lo vayamos a utilizar. A esto, ¿por qué Chío es importante? Porque las computadoras muchas de las veces cuando hacen trabajo con matrices lo ejecutan por método de Chío porque es un método de una manera muy, digamos, metódica, llámese ordenada, da resultados, pero es, ¿cómo decirlo? Es un método repetitivo y que para las computadoras anda bárbaro, pero en el caso de los seres humanos no caemos más en errores con este método de Chío, o suele ser por lo menos. Bien, Chío no lo vamos a ver, en definitiva contesto. Determinante de la matriz inversa por medio de la matriz adjunta, entonces sea esta matriz n por n, que es una cuadrada del orden n, a es regular, esto que dijimos anteriormente, que va a ser regular si su determinante es distinto de 0. Entonces, a partir de saber que es una matriz regular, voy a ir al procedimiento.
A partir de la matriz A, armo la matriz de cofactores de A. Cofactor de A, es decir, la matriz de cofactores, yo la voy a hacer, habíamos visto cuando vimos matriz de cofactores, que cada elemento sacábamos un cofactor y lo poníamos en la matriz de cofactores. Y armábamos cada cofactor, íbamos reemplazando y armábamos una matriz de cofactores. Lo vimos en la clase pasada cuando vimos la matriz de cofactores. Si a esa matriz de cofactores yo hago la traspuesta, o transponiéndola a ese cofactor, obtenemos la matriz C de cofactores traspuesta, que la denominamos adjunta de A esa. Multiplicando la matriz A por su adjunta, obtenemos una matriz escalar, donde la diagonal principal está constituida por los valores de A. Recordemos que una matriz escalar es que los valores van a ser todos iguales. Entonces, si tengo esto, yo puedo decir que A por la adjunta de A va a ser a esta matriz escalar por una identidad. Por la identidad. ¿Sí? Que la identidad, recordemos que es igual a 1. Entonces, yo podría poner que si multiplico o divido, perdón, por el determinante de A, voy a tener que A por A adjunta por la adjunta de A sobre el determinante de A y A determinante por la identidad dividido, es decir, dividí a ambos miembros por el determinante de A, ¿qué va a quedar? Este es la A por la adjunta de A por A por la adjunta de A sobre A, que lo pase al segundo miembro, es igual a por la identidad, que va a quedar la inversa de A. Si yo, la identidad, perdón, esto simplifico y simplifico, me da la matriz de identidad. Esta multiplico miembro a miembro por la inversa de A, ¿y qué me va a quedar? Que a esto que tenía acá por la inversa de A, que está en negro, por la adjunta de A sobre A, me va a quedar que la inversa de la matriz es igual a esto, sabemos que es igual a la matriz de identidad, A por la inversa de A es igual a la identidad, entonces me queda que la inversa de A puede ser dada como la adjunta de A sobre el determinante de A, que entonces la inversa de una matriz cuadrada cuyo determinante es regular, ¿sí? Distinto de 0 el determinante, se obtiene multiplicando el recíproco del determinante de la matriz A por la adjunta de A. El recíproco del determinante de A por la adjunta de A. Vamos, bueno, a esto pueden ver el ejemplo acá en YouTube, que van a poder verlo el ejemplo en base, y si no, seguramente con el profe Gaston van a poder ver el tema. Por favor, se suman al chat, ponen apellido, nombre, número de legajo en ese formato, así podemos estar todos en lista, supongo que ya lo deben haber hecho.